Hola, almas buscadoras de paz. Bienvenidos a este refugio sonoro, un espacio donde las historias se convierten en medicina para el corazón. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si sienten que este mensaje puede traer luz a alguien más, les invito a compartirlo. Cada vez que extendemos una historia de esperanza, no solo ayudamos a otros, sino que también sembramos esa misma paz en nuestro propio camino. Al suscribirse y acompañarnos, se unen a una comunidad que cree en el poder de la palabra para sanar. Que la calma y la claridad les acompañen siempre. Hoy les contaré una leyenda que se susurra en el corazón de los bosques más antiguos, una historia para aquellos que buscan la paz, el búho que enseñó a vivir mejor. En lo más profundo del bosque, allí donde los rayos del sol tejen mantos de luz entre las ramas más altas y el canto de los pájaros es una melodía que se funde con el murmullo del río, vivía un búho sabio llamado Oren. Por incontables lunas, Oren había sido el consejero de todos los animales. Desde el ratón más pequeño hasta el imponente oso, acudían a él para desenredar sus dudas o aliviar sus penas. Pero una noche, mientras contemplaba el infinito manto de estrellas desde la copa del roble más anciano, Oren comprendió algo fundamental. Los animales volvían una y otra vez con los mismos problemas, no porque no entendieran sus consejos, sino porque habían olvidado cómo encender su propia luz para cambiar por sí mismos. Entonces pensó, ¿y si en lugar de darles soluciones, les enseño a encontrarlas dentro de ellos? Quizás así, aprendan a volar sin depender de mis alas. A la mañana siguiente, un anuncio tallado en la corteza de un árbol se extendió por el bosque: el búho Oren impartirá clases de superación personal. Todos los que deseen mejorar su vida y encontrar su paz interior serán bienvenidos. El mensaje corrió como el viento entre las hojas. Pronto, llegaron animales de todos los rincones. Había leones, zorros, ciervos, conejos e incluso un par de ranas curiosas. Entre ellos, 3 destacaban por el anhelo en su mirada. Lino, el león, que vivía con el temor constante de decepcionar a los demás. Zora, la zorra, atrapada en una rutina que la hacía sentir vacía. Y Rafa, la rana, que soñaba con ser recordada por algo más que su simple croar nocturno. El primer día de clase, todos se reunieron bajo el gran roble. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza. Oren, con sus plumas grises y una mirada que parecía contener la sabiduría de los tiempos, los observó en silencio. Luego, con una voz pausada que se mecía con la brisa, habló. Hoy no vengo a resolverles la vida. Vengo a enseñarles a entenderla. La superación personal no se regala, se construye. Se edifica con paciencia, se cimenta con verdad y se eleva con la fe inquebrantable en uno mismo. Los animales se miraron entre sí, intrigados. Estaban acostumbrados a recibir respuestas, no a la invitación de buscarlas en su propio interior. El primero en hablar fue Lino, el león. Su melena dorada se agitó con el viento. Todos esperan que sea el líder, el fuerte, el que nunca duda, dijo con una voz firme pero cargada de cansancio. Pero estoy agotado de fingir una seguridad que no siento. Por dentro, me siento vacío. ¿Cómo puedo liberarme de esta carga? Oren inclinó la cabeza y respondió con calma: Lino, la verdadera fortaleza no se mide en rugidos, sino en sinceridad. Deja de vivir para cumplir las expectativas de otros. Descubre quién eres cuando nadie te mira. El respeto auténtico nace cuando uno se atreve a ser honesto con su propio corazón. Un murmullo recorrió el grupo. Muchos bajaron la cabeza, reconociendo el peso de las máscaras que cargaban todos los días. Entonces Ora, con su pelaje rojizo y mirada astuta, tomó la palabra. Yo ya no sé quién soy. Cada día es idéntico al anterior. No me falta nada material, pero siento que me falta todo.
¿Cómo encuentro un propósito? El búho sonrió sutilmente. A veces no estamos atados por cadenas, sino por la costumbre. Nuestra rutina se convierte en una jaula invisible. Sal de ella ahora. Haz algo que te incomode, aunque sea pequeño. La incomodidad es el primer paso del crecimiento. Solo quien se atreve a cambiar de camino descubre su verdadero rumbo. Y por último, una voz suave pero temblorosa se oyó desde el borde del grupo. Era Rafa, la rana. Yo sueño con hacer algo grande, pero soy tan pequeña. ¿Y si no nací para destacar? Oren posó sus ojos sobre ella con una ternura infinita. Rafa, las raíces más profundas suelen nacer de las semillas más pequeñas. No necesitas ser grande para hacer una diferencia, solo necesitas ser constante. Empieza donde estás, con lo que tienes, y deja que el tiempo, con su paciencia, se encargue del resto. El silencio que siguió fue un silencio fértil. Los animales sentían que algo muy antiguo dentro de ellos comenzaba a moverse. Antes de despedirlos, Oren concluyó, el desarrollo personal no es una meta, es un viaje. Habrá días de duda y noches de miedo, pero quien sigue aprendiendo de sí mismo, nunca se pierde. Y así, bajo la sombra protectora del roble, nació una escuela distinta, una donde no se enseñaba a ganar poder, sino a encontrar la paz. Capítulo 2. El rugido del lino. El bosque despertó envuelto en un amanecer dorado. Lino, el león, observaba el horizonte desde una roca alta. Su melena brillaba, pero su pecho estaba oprimido. Toda su vida le habían dicho, eres el futuro rey, no puedes mostrar miedo. Y Lino lo creyó. Aprendió a rugir aunque temblara, a liderar aunque se sintiera perdido. Pero después de la clase de Oren, se preguntó si su fuerza no era más que una coraza construida con miedo. ¿Quién soy cuando dejo de rugir?, se preguntó en voz baja frente a su reflejo en el río. Más tarde, en la clase, Oren dijo, hoy hablaremos de la vulnerabilidad, esa palabra que muchos confunden con debilidad. Lino frunció el ceño. Oren continuó, ser vulnerable no significa ser frágil, significa ser real. Aceptar tus miedos es más valiente que fingir ser siempre fuerte. Pero si me muestro débil, dejarán de seguirme, replicó Lino. Tal vez algunos sí, dijo Oren con paciencia, pero los que se queden, lo harán porque te ven como eres, no como finges ser. La autenticidad inspira más que la perfección. Entonces, Oren invitó a Lino a rugir. Ruge, pero no con fuerza, sino con verdad. Lino dudó. Luego, cerró los ojos y respiró hondo. Su rugido salió ronco, diferente. No era el rugido del líder, sino el lamento de un alma cansada. En su voz se oía el peso de las expectativas y la soledad de la cumbre. El sonido resonó, profundo, honesto. Cuando terminó, Lino no sintió poder, sino libertad. Por primera vez, no rugió para demostrar nada, sino para soltar. Oren sonrió. Ahí está tu verdadera fuerza. Cuando te quitas la armadura, descubres que no necesitas protegerte para ser grande. Esa noche, Lino durmió sin miedo a defraudar a nadie, porque entendió que antes de ser el rey del bosque, debía ser el rey de sí mismo. La verdadera fortaleza no es cuánto resistimos, sino cuánto nos atrevemos a mostrarnos tal como somos. Capítulo 3. Zora y la jaula invisible. Zora la zorra era la personificación de la astucia. Siempre sabía cómo encontrar comida y escapar del peligro. Y sin embargo, sentía un hueco en el pecho. Su vida era una carrera constante sin línea de meta. Vivo corriendo, pero sin llegar a ninguna parte, murmuró un día. En una de las clases, se atrevió a confesar, tengo todo para sobrevivir,
pero no siento que esté viviendo. Quiero algo más, pero no sé qué es. Oren la miró con comprensión. Sora, a veces no son los barrotes los que nos encierran, sino la costumbre. Te has acostumbrado tanto a sobrevivir que olvidaste cómo se sueña. ¿Y cómo se sueña, búho?, preguntó ella con un hilo de esperanza. Empieza por escuchar lo que callas. Dentro de ti hay una voz que lleva años pidiéndote algo. Detente. Escucha. El propósito no se busca afuera, se recuerda adentro. Esa noche, Sora se quedó quieta bajo las estrellas. Y entonces lo sintió, una pequeña chispa, un deseo dormido. Ella, que sabía tanto de supervivencia, podía enseñar a los más jóvenes no solo a cuidarse, sino a creer en sí mismos, a vivir sin miedo. Al amanecer, corrió a buscar a Oren. Quiero enseñar a los pequeños zorros a confiar en su valor, no solo a correr del miedo como yo lo hice. El búho asintió. Entonces ya encontraste tu vuelo, Sora. El propósito a veces empieza como un susurro, pero cuando le haces caso, te libera. Desde ese día, Sora corrió por gusto, no por costumbre. Comprendió que la libertad no es escapar del peligro, sino atreverse a vivir con sentido. La rutina puede ser una jaula invisible, pero cuando escuchas la voz de tu corazón, encuentras la llave. Capítulo 4. Rafa y el salto del corazón. El estanque era el mundo entero para Rafa la rana. Pero dentro de su pequeño pecho, latía el deseo de ver más allá. ¿Y si hay algo más para mí?, se preguntaba. Pero el miedo y las voces de las otras ranas la frenaban. Quédate aquí, donde estás segura. Una tarde, Oren se posó en el borde del estanque. Rafa, hace días que escucho tus preguntas en el viento. ¿Por qué no das el salto? ¿Qué salto?, preguntó ella. Ese que te da miedo. El que separa la orilla que conoces del camino que sueñas. Tengo miedo de caer, confesó Rafa. La voz del miedo siempre sonará más fuerte al principio, dijo el búho. Pero cuando el corazón decide saltar, el miedo aprende a callar. Aquella noche, Rafa miró la luna reflejada en el agua, recordó sus sueños de renacuajo, respiró hondo y saltó. No fue un salto elegante. Cayó sobre el barro, se ensució y rió. Por primera vez, no le importó fallar. Exploró el bosque, conoció a otros animales y se sintió más viva que nunca. Cuando volvió, les dijo a las otras ranas, fuera hay peligro, pero también hay belleza. No quiero vivir solo segura, quiero vivir valiente. Con el tiempo, más ranas se atrevieron a explorar. Rafa se convirtió en inspiración, no por ser la más grande, sino por ser la primera en creer en sí misma. El miedo no desaparece antes del salto, sino después. Basta con creer y atreverte a dar el salto del corazón. Capítulo 5. La última clase del búho. El bosque amaneció cubierto por una neblina suave. Era el día de la última clase de Oren. Lino, Sora y Rafa llegaron, transformados. Oren habló con una voz serena, queridos alumnos, todo lo que necesitaban aprender ya está dentro de ustedes. Yo solo vine a recordarles lo que habían olvidado. Lino aprendió que el liderazgo está en escuchar su corazón. Sora comprendió que la astucia no vale nada sin propósito. Y Rafa, tú entendiste que el valor no reside en el tamaño, sino en la decisión de saltar. Maestro, ¿por qué es su última clase?, preguntó Rafa. Porque el buen maestro sabe cuándo callar, sonrió el búho. He visto crecer en ustedes la semilla del entendimiento. Ahora deben cuidar su propio bosque interior. Sus ojos se humedecieron. Les dejaré una última enseñanza. La paz no se encuentra cuando todo está bien, sino cuando aprendemos a estar bien, incluso cuando todo parece perderse.
Abrió sus alas majestuosas y antes de partir, dijo, vivan con propósito, ayuden sin esperar y nunca olviden que la verdadera sabiduría no se predica, se vive. Con un suave batir de alas, se elevó y se perdió en la luz del amanecer. Nadie lo volvió a ver, pero su sabiduría no murió. Se convirtió en raíz, en eco. El gran roble se volvió un lugar donde los animales acudían, no para escuchar al maestro, sino para escucharse a sí mismos. La vida siempre nos pone frente a un maestro. Pero el mayor aprendizaje llega cuando comprendemos que el verdadero maestro vive dentro de nosotros. El alma no necesita perfección, solo necesita conciencia y amor para seguir creciendo.